En la Edad Media, un humilde escribano fue acusado de un crimen mortal. No tenía riquezas ni influencias, solo su fe y su silencio. Durante siglos se ha creído que, frente a la injusticia, el silencio equivale a rendirse. Que para enfrentar al poder se necesita fuerza o escándalo. Pero esta antigua historia revela algo distinto. A veces, el acto más poderoso no es hablar, sino saber cuándo callar. Esta historia ha tocado a miles que alguna vez fueron juzgados injustamente, y les dio una nueva forma de resistir. Hoy te contaré paso a paso cómo un solo gesto desarmó un sistema entero. Suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde nos acompañas. Hay algo en la mirada de los justos que no puede fingirse. No es orgullo ni desafío. Es una serenidad honda, como si supieran que todo lo que importa se juega más allá de lo visible. Así es Elías. A primera vista no impresiona. Delgado, de túnica austera, con manos teñidas de tinta y polvo. Pero quien lo ve rezar en la penumbra de su estudio, con la frente inclinada sobre un crucifijo de madera agrietada, comprende que ese hombre se aferra a algo que el mundo no puede tocar. Cada amanecer lo encuentra despierto antes que el sol. El canto del gallo no lo despierta, lo acompaña. En su pequeña casa de piedra, los pergaminos descansan apilados. Las plumas secan junto al fuego, y una vela lucha contra la oscuridad mientras él escribe con calma. Traduce leyes antiguas, registra nacimientos, escribe cartas para los campesinos analfabetos que lo llaman maestro sin que lo sea. Nunca cobra más de lo justo. A veces no cobra nada. Elías no habla mucho, pero cuando lo hace, las palabras parecen venir de un pozo profundo. La justicia no siempre es rápida, dice con frecuencia, pero camina más lejos que la mentira. La gente viene a escucharlo como quien se sienta bajo un árbol viejo, no por respuestas rápidas, sino por sombra. Viudas, niños, soldados heridos. Todos encuentran en él una calma que no se explica con lógica. Nadie sabe si tiene familia. Algunos dicen que fue soldado, otros que huyó de la corte. Él nunca confirma nada, solo sonríe, como si el pasado no tuviera derecho sobre él. Un día, mientras reescribe una carta de perdón para un campesino acusado de robar leña del bosque real, suelta la pluma y se queda mirando por la ventana. Hay una figura a caballo acercándose por el sendero, envuelta en polvo, un jinete vestido de negro. Elías se pone de pie, no por miedo, pero por primera vez en mucho tiempo, sus manos tiemblan. El viento sopla áspero esa noche, como si el cielo mismo se negara a dormir. La luna no alumbra. Ha desaparecido tras un manto de nubes gruesas, pesadas como presagios. En la aldea, las antorchas parpadean inquietas y el silencio es más denso que la oscuridad. Solo el golpeteo de cascos rompe la quietud, retumbando por las calles estrechas hasta detenerse frente a la casa de Elías. El mensajero no desmonta. Su capa ondea con violencia. El sello real brilla en la cera roja del pergamino que extiende con una mano enguantada. No dice palabra, no hace falta. Elías lo toma con cuidado, lo sostiene por un momento, como si pesara más que el metal. Luego asiente y da media vuelta, sin prisa, cerrando la puerta con suavidad. Adentro rompe el sello y lee. Las palabras son pocas, pero la condena viaja entre líneas. Preséntese de inmediato ante el Alto Consejo. Es usted requerido por asuntos de justicia vinculados al asesinato del conde Armand de Breval. Elías vuelve a sentarse. El fuego sigue encendido, pero no alcanza a entibiar la herida que se abre en su pecho. No conoce al conde, nunca ha puesto un pie en su castillo. Y sin embargo, su nombre está allí, expuesto, arrastrado a una arena que no eligió. A la mañana siguiente la noticia se ha esparcido. La gente lo observa como si ya no supieran quién es. Algunos bajan la mirada al cruzarse con él. Otros, con dolor, lo defienden en voz baja. Es un error, debe serlo. Pero la maquinaria del reino ya se ha puesto en marcha, y las palabras del pueblo no detienen ruedas que giran por intereses ocultos. Mientras parte, con una bolsa sencilla al hombro, solo dice: la verdad no teme al juicio, y detrás, en una ventana, alguien apaga una vela. Las paredes son de piedra viva, húmedas, como si respiraran junto a él. La celda huele a moho, a desesperanza reseca por años de encierro, a rezos olvidados. La luz apenas entra por una rendija alta, lo justo para distinguir la silueta de un banco de madera y un cuenco de agua. Elías se sienta en el suelo, con la espalda recta y la mirada clavada en la nada. El juicio será al amanecer. Han pasado 3 días desde su llegada, 3 días sin hablar.
sin recibir visita, sin que nadie pronuncie su nombre más allá de los carceleros que, por órdenes precisas, evitan todo contacto. No hay pruebas en su contra, pero tampoco hay espacio para la verdad. Todo se ha diseñado para que encaje, como una llave torcida en una cerradura que nunca abrió. Su condena no está en discusión, solo su obediencia al ritual del juicio. Elías siempre ha creído que la verdad es una llama que, aunque tenue, arde aún en la tormenta. Pero ahora, en este silencio que muerde, esa llama parece un eco lejano. ¿Y si no basta? ¿Y si el mundo se ha vuelto sordo incluso para la verdad? ¿Y si esta vez no hay providencia, solo poder disfrazado de justicia? El crucifijo de madera cuelga de su cuello. No lo ha soltado desde que lo arrestaron, pero esta noche no lo toca, no lo alza. No murmura sus plegarias acostumbradas, solo lo deja descansar sobre su pecho, frío como el suelo bajo su cuerpo, y espera. No como quien exige una respuesta, sino como quien ha perdido la pregunta. No sueña, no duerme, tampoco llora. Su alma, tan habituada a sostener, no sabe qué hacer cuando el suelo se abre bajo los pies del que siempre sostuvo a otros. En la celda contigua alguien tose. Luego una voz ronca, casi un susurro, dice con desgano: a veces, para ver la luz, hay que dejar que la oscuridad te atraviese primero. Elías no responde, pero esa noche, por primera vez, no se siente solo. La voz llega envuelta en tos seca y pausas largas, como si brotara desde una grieta vieja del tiempo. No hay nombre ni rostro, solo el peso de las palabras flotando en la penumbra. Cuando la justicia de los hombres es injusta, es porque Dios quiere hacerla visible. Elías permanece inmóvil. En otro momento habría respondido con cortesía. Pero ahora no hay fuerza en su lengua, ni certeza en su pecho. Y sin embargo, esa frase se acomoda dentro de él con la misma naturalidad con que una semilla encuentra grieta en la piedra. Silencio. He visto jueces temblar, continúa la voz. No por miedo al castigo, sino por terror a la verdad. Porque cuando un hombre inocente no clama, sino espera, ese silencio pesa más que 1000 juramentos. Elías gira levemente el rostro hacia la pared. No puede ver a su interlocutor, pero siente que no necesita hacerlo. Hay en esa voz un cansancio digno, como el de los árboles que siguen en pie tras la tormenta. No habla para consolarlo, ni para convencerlo. Habla como quien ha visto lo suficiente para no temer lo que viene. ¿Y si el bien fracasa?, pregunta Elías finalmente, con un hilo de voz que más parece pensamiento. El bien no fracasa, responde el anciano. Solo camina más lento. Es el mal el que corre, porque sabe que su tiempo es corto. Las palabras no apagan la angustia de Elías, pero algo cambia. Una grieta se abre en la piedra que lo rodea por dentro. No es consuelo lo que siente, sino una forma antigua de coraje, una que no depende de vencer, sino de resistir sin doblarse. Horas después, cuando la guardia abre la puerta para llevarlo al juicio, Elías toma el crucifijo, lo besa y lo guarda bajo su túnica. Su paso sigue siendo lento, pero ahora su mirada ya no tiembla. Mientras lo conducen por los pasillos del castillo, la voz del anciano resuena en su memoria. El frío del mármol le sube por las sandalias hasta la espalda. Elías entra escoltado por 2 soldados armados que apenas lo miran. El salón es inmenso, cubierto por tapices de oro y púrpura, como si el poder necesitara vestirse de nobleza para no ser visto como lo que realmente es: miedo disfrazado de ley. A cada lado del pasillo central, nobles, clérigos, burócratas y plebeyos se apretujan en silencio. Nadie habla, nadie se atreve. Solo los ojos se mueven, algunos por compasión, la mayoría por morbo. Pero lo que más pesa en el ambiente es la ausencia de verdad. Flota en el aire como incienso rancio. El juez se yergue en su asiento elevado, rodeado de escribas que no escriben y consejeros que no aconsejan. Su voz, cuando habla, parece ungida de autoridad, pero sus palabras están huecas, pulidas por el cálculo. Elías de Laren, declama, este tribunal en su infinita sabiduría ha decidido dejar tu destino en manos de la providencia. No queremos condenar a un inocente, ni absolver a un culpable, por eso dejarás que el cielo hable. Con movimientos pausados coloca sobre la mesa 2 papeles doblados. Uno dice culpable, otro inocente. Escoge uno, y que la voluntad divina se cumpla. Un susurro crece en las bancas. La gente se inclina, murmura. Alguien se persigna, alguien más aprieta los puños. Todo parece parte de una ceremonia sagrada, pero huele a trampa. Huele a destino sellado de antemano. Elías da un paso al frente. Observa al juez, luego a los papeles,
y algo se le revela, no como una certeza lógica, sino como una intuición que brota desde lo más hondo. No hay inocencia escrita en esos pliegos, solo mentira disfrazada de misericordia. Pero no retrocede. El mundo parece contener el aliento, y Elías sonríe. La audiencia se prolonga entre susurros disfrazados de testimonio. Uno a uno, los testigos suben al estrado. Sus voces tiemblan, pero no por compasión. Tiemblan por la presión invisible que habita en cada rincón del tribunal. Elías los observa sin rencor, reconoce sus rostros, sus historias. Algunos le deben ayuda, otros solo le debían respeto. Hoy le ofrecen silencio o mentira. El alguacil declara con la voz apretada. Antes solía entregarle cartas con una sonrisa torcida y comentarios sobre el clima. Hoy repite, palabra por palabra, una versión escrita por manos ajenas. Ni siquiera intenta parecer convencido. Cuando baja del estrado cruza frente a Elías, pero sus ojos se quedan pegados al suelo. Después sube Marta, la mujer a quien Elías enseñó a leer cuando quedó viuda. Ella no miente del todo, pero omite. Habla de ausencias que no sabe explicar, de rumores que nunca escuchó en persona. Suda mientras habla. Sus dedos se aferran al borde del estrado como si pudiera sostenerse de la madera para no naufragar en la culpa. Elías los escucha sin defensa. No responde. No se justifica. Solo los mira con la misma calma con la que solía esperar que los niños aprendieran a escribir su nombre sin errores. En los pasillos, algunos lo llaman traidor en voz baja. Otros simplemente desvían la mirada, como si el solo acto de reconocerlo los comprometiera. Es el precio de mantenerse firme cuando todos están dispuestos a inclinarse. Y sin embargo, entre tanto vacío, una chispa. Un niño de cabellos rizados, escondido entre dos columnas, lo observa con firmeza. Sus ojos no tiemblan, no pregunta, no duda. Solo junta lentamente los dedos y traza sobre su pecho la señal de la cruz. Como si al hacerlo protegiera no solo a Elías, sino algo más frágil: la verdad. Elías lo ve. Asiente, apenas. Y por primera vez desde que comenzó el juicio, sus manos dejan de temblar. Nadie más lo nota, pero en ese instante, en medio del juicio, algo se equilibra en el silencio, y aún falta lo peor. El silencio en la sala ya no es respeto, es tensión, expectativa, un vacío contenido que parece estirarse hasta romperse. El juez juega con un gesto ensayado, acomoda las mangas de su túnica, mira a los asistentes como si fueran piezas bien alineadas de un ajedrez que ya ha ganado. Frente a él, los dos papeles siguen sobre la mesa, doblados con una precisión casi ritual. Nadie puede ver su contenido, pero Elías ya lo sabe. No hay inocencia escrita allí. Solo hay condena multiplicada por 2. Lo ve en los labios del juez, en el leve destello burlón que asoma cuando cree que nadie lo mira. Lo siente en el ambiente, cargado como antes de una tormenta. Lo comprende, no con la razón, sino con esa forma de saber que solo tienen los que han vivido en verdad durante toda una vida. La trampa está tendida, no habrá justicia, no habrá juicio real, solo espectáculo. Un acto de poder envuelto en ropajes de virtud. Por un momento, la desesperación le muerde el estómago. La injusticia lo rodea como una víbora lenta, segura, sin apuro. Podría gritar, podría desenmascarar, podría romper el juego y negarse a participar. Pero no lo hace. Elías cierra los ojos, y entonces no pide ser salvado. No ruega por milagros, solo se abandona a algo más grande que él. A ese fuego invisible que ha guiado sus días desde que eligió la honestidad como camino. En su interior algo se aquieta. No es resignación, es decisión. Aceptar la trampa no es perder. Fingir que no existe sí lo sería. Y en esa quietud algo florece. No fe en la justicia de los hombres, sino en la posibilidad de que la verdad, aún sin voz, aún sin aliados, pueda abrirse paso, si se honra con valentía. Abre los ojos, mira los papeles, y camina hacia ellos. No como quien obedece, sino como quien va a torcer el destino. El salón entero parece contener la respiración. La orden ha sido dada. Elías debe tomar uno de los papeles y sellar así su destino. Los asistentes se inclinan hacia adelante, algunos con morbosa expectación, otros con angustia sincera. Nadie se mueve. Solo el juez lo observa con los brazos cruzados, confiado, como quien aguarda el último acto de una obra ya escrita. Elías extiende la mano. No duda, no vacila.
Toma uno de los papeles, lo sostiene apenas un instante, y ante el asombro de todos, lo lleva directamente a su boca, lo mastica sin prisa, lo traga. Un zumbido recorre la sala como una descarga eléctrica. Primero, murmullos desconcertados, luego exclamaciones, gritos, la tensión estalla. Los escribas se levantan, el alguacil se acerca sin saber qué hacer. Incluso el juez se incorpora, furioso. ¿Qué has hecho?, brama. Eso es desacato. Eso es insensato. Elías lo mira sin alzar la voz, sin levantar las manos. Solo dice, lean el que queda, y sabremos lo que decía el que me tragué. Una pausa. El juez palidece apenas, pero recupera el gesto. Hace un gesto brusco con la mano. Uno de los asistentes abre el otro papel. Voz tensa, apenas audible. Culpable. Un murmullo recorre los muros como viento entre los árboles. Algunos lo entienden de inmediato. Otros tardan un instante. Pero todos, incluso los más reacios, reconocen lo innegable. Si ese papel dice culpable, entonces el otro, el que Elías se tragó, tenía que decir inocente. Es la misma lógica que el juez impuso. Ahora vuelta contra él. Elías no sonríe, tampoco celebra. Su rostro permanece sereno como si nada de esto le perteneciera realmente. Como si solo fuera testigo de una verdad que decidió abrirse paso por sí sola. El juez intenta hablar, pero las palabras se le traban. No puede contradecir su propio sistema sin derrumbar la fachada de justicia que tan cuidadosamente ha levantado. En ese instante, por primera vez, Elías ya no está a juicio. Es el juicio el que queda expuesto. El silencio que se posa sobre la sala ya no es el de la expectativa, es otro, más pesado, más incómodo, como si las paredes mismas se avergonzaran de lo que han presenciado. Nadie aplaude, nadie grita, pero en ese mutismo total algo se quiebra. No en Elías, sino en el teatro de poder que intentó tragárselo sin pensar que podría digerir la trampa. El juez se mantiene de pie, rígido. La túnica le cuelga con la dignidad vacía de quien ha perdido, pero aún no lo admite. Mira a los presentes, buscando alguna complicidad, alguna justificación. No la encuentra. Todos lo han visto. No hay cómo revertirlo sin renunciar a la máscara de legalidad que tanto ha cultivado. La providencia ha hablado, dice finalmente con los dientes apretados. El hombre queda libre. Elías asiente con una leve inclinación de cabeza. No como quien recibe un regalo, sino como quien confirma una verdad inevitable. Da un paso atrás, luego otro, y comienza a caminar lentamente hacia la salida. Nadie lo detiene, nadie lo escolta, ni siquiera los soldados. Ha dejado de ser prisionero. No porque alguien lo haya liberado, sino porque ya no hay cadenas que puedan contener lo que representa. Algunos entre la multitud se apartan para dejarlo pasar. Otros bajan la mirada, no por vergüenza hacia él, sino hacia sí mismos. No todos lo habrían hecho. No todos habrían tenido el temple de callar en el momento justo, ni la claridad de convertir una trampa en espejo. Elías no voltea. No busca reconocimiento. No exige reparación. Su recompensa no es la libertad que ahora recupera, sino la certeza de haber enfrentado el mal sin convertirse en él. En un rincón, el mismo niño de antes lo observa. Sus labios se curvan en una sonrisa pequeña, pero luminosa, como quien entiende que algo importante acaba de suceder, aunque aún no sepa ponerle nombre. Y en el corazón de los presentes, una semilla se planta, silenciosa, pero viva. El regreso es silencioso. No hay desfiles ni vítores. La aldea permanece casi igual que cuando partió. Los mismos techos de paja, los mismos caminos de tierra húmeda, el mismo olor a pan recién horneado al pasar junto a la panadería de Elna. Pero hay algo distinto. Una quietud expectante. Una presencia que nadie menciona, pero todos sienten. Los adultos lo miran de reojo. Algunos lo saludan con una inclinación apenas perceptible. Otros simplemente bajan la vista, como si temieran que cualquier gesto de cercanía pudiera ser interpretado por ojos más vigilantes. Elías entiende, el miedo no desaparece con un acto justo. Se erosiona lentamente, como la roca bajo la lluvia. Pero los niños no entienden de cálculo ni de castigo. Corren hacia él con la naturalidad de quienes no conocen el doblez. Uno le toma la mano sin pedir permiso. Otro le ofrece una flor marchita. Una niña pequeña se le cuelga del brazo y le pregunta si es cierto que tragarse un papel puede salvar una vida. Elías se ríe por primera vez en días.
Una risa tranquila que no necesita defenderse. En la plaza, entre sombras, lo espera una figura encorvada. El anciano de la celda contigua lo observa desde un banco de piedra. No dice nada. Solo lo saluda con una mirada profunda y una sonrisa que lo dice todo. Como si supiera que el juicio nunca fue solo un evento, sino una semilla de algo más. Ya en su hogar, Elías enciende una vela y se sienta frente a su mesa. Las plumas, los frascos de tinta, los pergaminos en blanco lo esperan como viejos amigos. Pero esta vez no escribe para el reino, ni para la ley. Escribe para quien quiera escuchar con el alma. Historias breves. Parábolas. Enseñanzas ocultas en gestos sencillos. Palabras sobre la fe que resiste sin necesidad de gritar. Sobre la verdad que, cuando se alimenta del silencio correcto, florece incluso en tierra hostil. Y así, sin buscarlo, comienza a sembrar un nuevo juicio. Uno que ya no ocurre en los tribunales, sino en el corazón de quienes aún dudan si vale la pena mantenerse de pie. Los días se suceden con la misma cadencia de antes, pero algo ha cambiado en la forma en que el mundo gira en torno a Elías. Ya no es simplemente el escribano humilde, el hombre de manos manchadas de tinta y voz pausada. Ahora, al pronunciar su nombre, los rostros se iluminan o se tensan, según el corazón de quien lo escuche. En las plazas, los niños lo imitan jugando a los juicios, pero en sus versiones el acusado siempre encuentra una salida inesperada, una palabra justa, un gesto de sabiduría que desarma la trampa. Los ancianos murmuran su historia como si fuera salmo. En los templos, los sacerdotes lo mencionan sin nombrarlo directamente. Hay quienes vencen sin violencia, quienes hacen justicia sin imponer castigo. Incluso entre los soldados, su historia circula. No como un ejemplo de rebelión, sino como una advertencia. El poder que se basa en el engaño puede ser burlado por una conciencia limpia. Algunos ríen, otros callan, pero ninguno la ignora. Elías sigue siendo el mismo a los ojos del espejo, pero dentro de él ha muerto la necesidad de ser comprendido. Ahora sabe que la verdad no necesita defensores ruidosos, necesita testigos fieles. Su calma es aún más profunda y su silencio más elocuente. A veces lo invitan a hablar en reuniones del consejo, pero él declina con cortesía. Dice que su papel no es dictar leyes, sino inspirar justicia. Y cuando alguien le pregunta si no teme que la historia lo transforme en leyenda, simplemente responde que cada uno crea lo que necesite, pero que actúe como si fuera verdad. Así, Elías resucita cada día en la memoria de quienes lo escuchan. No como un héroe adornado, sino como una luz encendida en la oscuridad de lo cotidiano. Su fuerza no está en lo que hizo, sino en lo que demostró, que es posible doblar el curso de lo injusto sin romper el alma en el intento. Los años avanzaron sin alardes, como suele hacerlo el tiempo verdadero, sin prisa, sin pausa. Elías envejeció rodeado de silencio y tinta, sin títulos, sin honores. Nunca aceptó cargos ni medallas. Decía que lo que había hecho no requería recompensa, porque no había sido un acto de valentía, sino de fidelidad. Fui fiel a lo que sabía que era verdad, repetía, y nada más, pero la gente recordaba. La historia cruzó las murallas del reino, se deslizó entre caminos polvorientos y fue sembrándose en otras aldeas, en otras lenguas, en otros corazones, primero como un relato curioso, luego como un símbolo. En las plazas, los juglares contaban la escena del juicio con la misma solemnidad con que se narran milagros. En los monasterios, los monjes copiaban su historia en márgenes de códices, al lado de proverbios antiguos. Y en los hogares donde la injusticia se respiraba como humo, su nombre se convirtió en una señal secreta. «Haz como Elías», susurraban algunos cuando veían a un inocente acorralado. «Recuerda al escribano», decían los más viejos cuando los poderosos abusaban de su fuerza. No hablaban de venganza, hablaban de sabiduría, de resistencia, de la luz que aún puede brillar sin necesidad de tronar. No fue su astucia lo que lo hizo eterno, sino lo que esa astucia protegía. Una fe incorruptible. La certeza de que, incluso cuando todas las salidas han sido selladas por el poder, aún queda un camino secreto, invisible para los soberbios, pero abierto para los que caminan con el alma en alto. Elías nunca buscó ser recordado, pero lo fue, porque lo que había devuelto al mundo no era una hazaña para admirar, sino una verdad para vivir. Que la justicia de Dios a veces se oculta en lo inesperado, en un susurro, en un acto sencillo, como tragarse un papel para que la mentira no pudiera tener la última palabra. Y así cada vez que alguien decide actuar con fe donde todo parece perdido, Elías regresa, no en cuerpo, sino como el elixir que transforma el miedo en decisión y el silencio en testimonio.
Aún hoy, en algunos monasterios olvidados, se repite en voz baja esta oración. Dame la sabiduría para ver la trampa, la fe para no temerla y el valor para actuar sin odio, como aquel que se tragó la condena para liberar la verdad.